Muchas gracias por acompañarnos en este diplomado de ultrasonido en el paciente crítico, pediátrico y neonatal. Yo soy Daniel Ibarra Ríos, soy actualmente presidente de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México y conmigo van a ver la parte de neonatología. Como parte del módulo cardíaco vamos a ver y vamos a explorar de qué se trata la ecocardiografía funcional y de qué se trata el POCUS cardíaco. Nos vamos a enfocar para fines de este diplomado en todo lo que sería el point of care, es decir, la ecocardiografía o el ultrasonido pulmonar y cerebral a la cama del paciente con fines diagnósticos y de procedimientos urgentes. Como parte de su diplomado han visto ya algunas bases de ecocardiografía, entonces deben de haber visto ya la parte anatómica, deben de haber visto cuáles son los cortes y cuáles son las estructuras anatómicas que estamos explorando, pero bueno, el neonato tiene ciertas peculiaridades. Entonces, para empezar, la primera tarea les encargo, pueden ver dos programas, hay dos recursos a la mano que son muy importantes. El primero que existió es este del doctor Nick Evans, que él es, pues, puede ser el abuelo de la ecocardiografía funcional. Todo empezó con ellos en Australia y desarrolló junto con el profesor Irvan Malcolm este programa que se llama Practical Cardiac Ultrasound for the Neonatologist. Ahí ustedes pueden ver animaciones de dónde se pone el transductor, un corazón en tercera dimensión, cómo se ve el corte y cómo se traduce en la imagen en dos dimensiones. Y otro recurso muy importante del grupo del doctor McNamara, desarrollado por el doctor Afif y la doctora Regan Giesinger, en paz descanse, donde ustedes pueden ver en una aplicación en su teléfono o en la tableta de la misma manera dónde se pone el transductor, cómo se ve la imagen en dos dimensiones, cómo se ve la imagen en color y cuáles son algunas de las mediciones. Nosotros como neonatólogos muchas veces comenzamos a ver a nuestro paciente desde feto, y un ejemplo de médicos que han llevado el uso de la técnica ultrasonográfica a niveles de excelencia pues son los médicos materno-fetales. Entonces hoy en día es factible conocer al paciente desde que está dentro del útero y se pueden hacer diferentes mediciones hemodinámicas en las venas, en las arterias, en el corazón, para saber cuestiones de predicción y también cuestiones de cuál es el estado de bienestar, ¿no? Entonces aquí pueden ver diferentes cortes, todos estos son de mi hijo cuando estaba en el útero, y aquí pueden ver un corte del cordón umbilical con la gran vena umbilical que parece una sonrisa y las arterias, y todo esto pues lleva la sangre de la placenta al corazón. Entonces hay que recordar que lo que nos va a llevar sangre al corazón es la vena umbilical, y van a haber dos importantes cortocircuitos que nos ayudan a que la sangre más oxigenada llegue lo más rápido posible a nivel del sistema nervioso central. Entonces, inicialmente la sangre se va a oxigenar pues en la placenta, ¿no? En los sinusoides intervellosos se va a oxigenar la sangre fetal. La sangre pobre en oxígeno viene por las arterias umbilicales, va a llegar al lecho placentario, en los sinusoides vellosos se va a oxigenar y a través de la vena umbilical va a regresar al corazón pues rica en oxígeno. Y una vez que viaje por la vena umbilical va a pasar por el ductus venoso. El ductus venoso es una estructura de 0.5 a 2 milímetros, es una estructura endotelial que responde a óxido nítrico y prostaglandinas, que básicamente lo que nos va a ayudar es a propulsar la sangre, porque esta sangre que viene de la vena umbilical también se puede mezclar con la circulación portal. Sin embargo, la sangre más oxigenada va a tener esta vía rápida a través del ductus venoso y va a llegar a la aurícula derecha. Y después, a través del foramen oval, de la comunicación que existe entre los dos atrios, va a tener un cortocircuito de derecha a izquierda. Y de esa manera, después del cortocircuito de derecha a izquierda, vamos a tener la sangre más oxigenada con la posibilidad de llegar a nivel del sistema nervioso central. No vamos a ahondar mucho en esto, pero muchas de las de cómo se puede interrogar estos vasos nos ayudan a establecer el bienestar fetal. Entonces aquí hay algunos ejemplos de trazos Doppler de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media y del ductus venoso, y cómo muchos de estos los médicos materno-fetales los pueden interpretar.
Seguramente en el diplomado han visto algo de Doppler y bueno, pueden ver cómo aquí tenemos un trazo donde tenemos una sístole y tenemos una diástole que está sobre la línea de base. Aquí en este trazo pueden ver cómo la diástole baja y casi toca la línea de base, es decir, incrementan los índices de resistencia. Aquí sube la sístole y no tenemos diástole ausente, y aquí tenemos diástole reversa. Entonces, con los mismos principios que han visto seguramente en otras edades pediátricas, bueno, desde fetos podemos saber cuál es el estado de salud fetal. ¿Qué pasa en la circulación fetal? En la diástole va a ingresar sangre de la vena cava inferior y la vena cava superior. La mayor parte de la vena cava inferior se va a dirigir directamente a la aurícula izquierda por el foramen oval, y la sangre mezclada en el ventrículo derecho va a tener una presión parcial más o menos de 19 milímetros de mercurio. Y la sangre que logra hacer el viaje, como les decía, el ductus venoso la propulsa, pasa de derecha a izquierda a través del foramen oval, llega al ventrículo izquierdo y después el ventrículo izquierdo lo eyecta antes de cruzarse con el conducto arterioso. Esa va a ser la sangre más oxigenada, pero sin embargo esta sangre va a tener una presión parcial de 25 milímetros de mercurio únicamente. Entonces aquí pueden ver algunas imágenes fetales. Aquí tienen la imagen bicaval, vean qué bonito se ve las dos cavas que llegan a la aurícula derecha. Entonces la sangre viene de la cava inferior, pasa el ductus venoso la propulsa, pasa por el foramen oval y de ahí pasa al ventrículo izquierdo. Y también en diástole, pues toda la sangre que también viene de vena cava superior también se va a mezclar en la aurícula derecha. Y el cortocircuito a través del foramen oval es de derecha a izquierda. Y algo que es muy importante para entender sobre todo la parte diastólica de la función neonatal temprana y fetal es que hay dos elementos: la fase de llenado temprano. Ese llenado temprano en inglés es early, por eso es la onda E. Y después la sístole atrial, que en la vida fetal e inicialmente neonatal tiene un papel muy importante. Este es un Doppler a través de la válvula mitral, y como pueden ustedes ver, la E, es decir, la onda temprana de llenado temprano, va a ser mucho más pequeña que la onda A. Eso vamos a ver más adelante cuando hay un conducto arterioso permeable que nos está dando repercusión hemodinámica. Al incrementar el retorno venoso pulmonar, la onda A se queda igual, pero la onda E crece. Entonces es uno de los marcadores que utilizamos. Pero generalmente, ustedes saben, en la vida fetal y en la vida neonatal temprana, siempre la onda A va a ser mayor a la onda E. Entonces, por ejemplo, este es mi hijo cuando estaba en la etapa fetal. Este es su onda E y su onda A. Y esta es ya hace como un año, donde ya la onda preponderante es el llenado temprano y la onda A es más pequeña. Si viéramos esta inversión en un niño más grande, pues nos puede hablar de disfunción, pero en los fetos y los neonatos es normal. Entonces, como les digo, la sangre que va a emerger de la placenta va a tener una presión parcial aproximadamente de 30, y la sangre que se va a mezclar con los retornos de las diferentes cavas. Entonces vean cómo va bajando la oxigenación. En la vena cava inferior ya llega a 28 cuando alcanza el nivel del foramen oval. Y en sístole, la sangre del ventrículo izquierdo se va a eyectar a la aorta, y la sangre más oxigenada va a llegar al sistema nervioso central a través del callodo aórtico antes de que se mezcle con el conducto arterioso. Recuerden que el cortocircuito del conducto arterioso va a ser de derecha a izquierda. La sangre impulsada por el ventrículo derecho se va a dirigir por el tronco de la pulmonar a las arterias pulmonares, pero por presiones se va a encauzar a través del conducto arterioso a la circulación sistémica. Entonces, como les digo, la sangre durante la sístole del lado derecho va a ir a las arterias pulmonares, pero por cuestiones también de presión se va a encauzar mucha de esta sangre a través del conducto arterioso, y el cortocircuito es de derecha a izquierda puro. Pueden ver aquí cómo es de derecha a izquierda y tiene diástole.
Y en cambio, en el ventrículo izquierdo, durante la sístole, la sangre va a ser eyectada a través de la aorta. Esto va a viajar por el callado y nos va a ayudar a que llegue primero al sistema nervioso central antes de que la sangre se mezcle con sangre menos oxigenada que viene a través del conducto arterioso. Ahora, muy importante en cuanto a la fisiología fetal es que vamos a tener un porcentaje de proteínas no contráctiles mucho mayor, en un 60%. El retículo endoplásmico va a ser inmaduro con disminución de la habilidad de usar el calcio. Ahorita vamos a ver con más calma eso. La constricción del miocardio por la pared torácica y los pulmones llenos de líquido va a hacer que el principal componente del gasto cardíaco sea la frecuencia cardíaca. Ustedes recuerden que los fetos tienen frecuencias cardíacas mucho más elevadas. Vamos a tener una inervación adrenérgica inmadura, por lo que la frecuencia cardíaca va a tener una influencia predominantemente colinérgica, y eso va a ir disminuyendo con la edad gestacional, así como la bradicardia en respuesta a la hipoxia. Y alrededor de la semana 28 a 30 va a disminuir la cantidad de sangre que pasa por el foramen oval y va a aumentar el flujo pulmonar y el retorno venoso pulmonar, preparándonos para la circulación postnatal. Ahora, ¿cómo le hace entonces el feto para vivir en un ambiente francamente hipóxico? Pues hay diferentes elementos que también son muy importantes para tomar en cuenta en la fisiología del neonato enfermo. Primero, la hemoglobina fetal. Esto va a hacer que la curva se desvíe marcadamente hacia la izquierda y va a permitir saturaciones altas a pesar de la hipoxemia. Después, sustancias como el 2,3-difosfoglicerato, que no se une a la hemoglobina fetal y permite a los eritrocitos captar mayores cantidades de oxígeno y anular su efecto en la liberación. La poliglobulia, recuerden que pues, los fetos van a estar poliglobúlicos, normalmente cuando vemos la primera biometría hemática, y esto va a ir disminuyendo conforme vaya creciendo, llegando a su punto máximo hacia los 2 meses de disminución. El efecto del foramen oval, como ya habíamos visto el cortocircuito de derecha a izquierda, y se minimiza el gasto de oxígeno y las demandas metabólicas, pues estas van a ser menores. Entonces vamos a tener el paso de la circulación fetal a la circulación neonatal, y eso es muy importante para entender el proceso de transición. Entonces hay que recordar que el incremento de las resistencias vasculares pulmonares es algo que está determinado inicialmente por la anatomía, pero conforme empieza a desarrollarse el pulmón, necesita existir un elemento de mantenimiento de las presiones incrementadas bioquímico. Entonces, de manera activa, por vasoconstrictores, vamos a tener las resistencias vasculares pulmonares incrementadas. Y lo que nos va a hacer el cambio de un perfil vasoconstrictor a un perfil vasodilatador es la exposición a oxígeno. Entonces todos sabemos que después del nacimiento hay una caída marcada de las resistencias vasculares y que es mucho más sencillo cuando esta transición es después de un parto. Entonces inicialmente las altas resistencias vasculares pulmonares van a estar determinadas por la baja densidad de la vasculatura cuando estamos en el estadio canalicular. Posteriormente empieza a crecer la vasculatura, entonces los septos intersaculares van a ser más amplios, van a tener una doble red vascular capilar y disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. Pero posteriormente, a pesar del rápido aumento de las arterias pulmonares pequeñas, se van a mantener las resistencias vasculares pulmonares altas por una vasoconstricción activa. Viene la manera de nacer, que puede ser por parto o por cesárea, dependiendo cuáles sean las condiciones del feto. Ya saben que cuando es un parto bajan mucho más rápidas las resistencias vasculares pulmonares que cuando es una cesárea, y también gradualmente van a ir incrementando las resistencias vasculares sistémicas. Entonces los neonatos van a tener una fuerza contráctil disminuida, una reducción del 50% de las miofibrillas y una cantidad aumentada de tejido conectivo. Las miofibrillas pueden tener un arreglo caótico no lineal y va a haber un número disminuido de sarcómeras, y la mitocondria va a ser inmadura para el almacenamiento del calcio. El miocito inmaduro va a tener menor dependencia en la salida y reentrada de calcio por parte del retículo endoplásmico y va a depender más del calcio extracelular.
Por eso vamos a platicar de cómo es muy importante, aunque esto es una cuestión de ultrasonido, pero cómo en la gasometría, que también pues es algo point of care, es algo que se toma a la cama del paciente, tenemos mucha información que hay que tomar en cuenta. El sistema nervioso simpático inmaduro con un déficit en el almacenamiento de catecolaminas, y el gasto cardíaco va a depender más de la frecuencia cardíaca y de las catecolaminas que de la precarga, y va a funcionar cercano a su capacidad fisiológica. Y esto es muy importante para entender cómo funcionan los equipos de valoración hemodinámica. Hay que considerar siempre los principios fisiológicos del miocardio neonatal. A medida que nosotros incrementamos nuestros conocimientos en fisiología y sabemos cuáles son los factores que gobiernan la contractilidad, la relajación del miocardio y cuál es la fisiología en la transición y de la circulación postnatal, vamos a poder ofrecer alternativas de tratamiento a nuestros neonatos pues más específicas. Vamos a poder pasar un poquito más a una medicina de precisión. Les recomiendo mucho este libro del doctor José Quero Jiménez, se llama Bases Fisiológicas del Cuidado Intensivo Neonatal. Es muy interesante y es muy alentador pues tratar de incluir en nuestra práctica todos estos conceptos de fisiología. Y 3 elementos que son esenciales para entender cómo es el manejo hemodinámico del recién nacido. Primero es la curva de Frank-Starling, que ustedes saben que nos dice que a mayor precarga va a incrementar la contractilidad. Y eso también ha llevado a que en muchos algoritmos de tratamiento de niños mayores y de adultos, el volumen o la cuestión de la precarga sea de importancia. Sin embargo, el neonato responde mucho menos a volumen. Vean la curva de Frank-Starling cómo va a ir incrementando gradualmente hasta que llega a una meseta, y en cambio la neonatal es planita y la fetal es mucho más plana. Entonces el neonato responde mucho menos a volumen, y el problema casi nunca es volumen. Y algo que ha solucionado mucho que esta parte sea importante para la inestabilidad hemodinámica inicial es el pinzamiento tardío de cordón. Después, la curva fuerza-velocidad, donde nos va a decir la relación que hay entre la contractilidad y la poscarga. Pues en el adulto, conforme va incrementando la poscarga, va a ir disminuyendo la contractilidad, pero el neonato es totalmente, la curva es mucho más inclinada. Con pequeños incrementos en la poscarga va a haber mayor facilidad de que disminuya la contractilidad. Y la siguiente es la curva fuerza-frecuencia. Eso es muy importante entender, que tiene que ver con el manejo del calcio y el retículo endoplásmico. Entonces, en los prematuros el retículo endoplásmico va a estar físicamente separada de los canales tipo L. Por lo tanto, los túbulos transversos van a estar ausentes y el miocito va a tener una mayor relación superficie-área-volumen. Por lo tanto, la contracción va a depender del flujo de calcio extracelular más que de la liberación de calcio intracelular. Y eso va a hacer que esta curva que les demostraba sea plana. Esto va a ir mejorando con la edad. Esta sería como se iría comportando en edades posteriores, pero en el neonato es una curva totalmente plana. Y por los factores que ya habíamos visto, esto quiere decir que el neonato tiene una menor fuerza durante la contracción, que va a mejorar con la edad. Muchos de los fármacos que utilizamos son cronotrópicos positivos, y a veces no entendemos que estamos llevando, que el neonato de por sí funciona en sus niveles fisiológicos en cuanto a frecuencia cardíaca, y el estar sumando fármacos que son cronotrópicos positivos muchas veces puede ser la génesis de por qué no está mejorando nuestro neonato, ¿no? Entonces todo esto ya lo vimos: menor número de miofibrillas, organización simplificada, inmadurez del retículo endoplásmico, alteración en el manejo de niveles de calcio y menores niveles de troponina C y mayores niveles de troponina T. ¿Cómo se puede demostrar que el calcio justamente en la etapa neonatal funciona? Está este estudio donde es una USIN, es una terapia cardiovascular, donde usaron cloruro de calcio, y en el único grupo donde funcionó como inotrópico, mejorando la hemodinamia sin incremento en la frecuencia cardíaca, fue en el grupo neonatal. Utilizaron una infusión de cloruro de calcio de 5 a 10 miligramos por kilo por hora. Entonces, esto se ve en la etapa neonatal y no es marcado en otras edades. Y otra cosa que es muy importante es el metabolismo del miocardio, donde la transición, donde es dependiente de carbohidratos a ser dependiente de ácidos grasos, va a suceder en las primeras semanas de vida. Por eso, en el algoritmo que nosotros adaptamos del neonato que tiene deterioro agudo,
incluimos esos dos elementos junto con los pasos centrales para estabilizarlo, es decir, oximetría, monitorización cardiorrespiratoria, presión arterial, la FIO2 al 100% si está en paro, tomar una gasometría, y es muy importante en la gasometría, si es que nos lo proporciona, la mayoría de los gasómetros lo hace, corroborar la glucosa y el calcio, porque muchas veces este deterioro agudo hemodinámico puede corresponder a un déficit de calcio o de glucosa. Entonces, nuestro objetivo como neonatólogos pues, es preservar la función cardiorrespiratoria. Por mucho tiempo nos especializamos muchísimo en pulmón y poco a poco fuimos generando herramientas para hacer medicina más precisa en la parte cardiovascular, y ahí es donde entra el uso del ultrasonido. Optimizar la entrega de oxígeno. Hay que recordar que la mayoría de las patologías del neonato inestable tiene que ver en que hay que optimizar la entrega de oxígeno y prevenir daño a nivel del sistema nervioso central, asegurando que haya sobrevida, pero también con un desarrollo neurológico normal. Sin embargo, sabemos que intervenciones dirigidas a mejorar un sistema pueden paradójicamente tener un efecto dañino en otro. Entonces, un poco la idea de cómo el ultrasonido o la ecocardiografía nos podía empezar a orientar en qué tenía nuestro paciente y en cómo lo podíamos ayudar, tuvo que ver con los algoritmos derivados de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, donde en cierto punto, después de seguir un algoritmo, teníamos la posibilidad de una herramienta que nos daba una medición y con eso también podíamos categorizar al paciente. Entonces, no sé si se acuerdan de este algoritmo donde veíamos el famoso flujo de la vena cava superior. Yo la verdad es que cuando empecé con la inquietud de aprender ecocardiografía funcional, pues decía, bueno, vamos a poder medir el flujo de la cava superior y con eso vamos a poder categorizar a los pacientes y pues eso era una herramienta más. Y desgraciadamente cuando llegué a entrenar me dijeron que ya no era una medición que se utilizara mucho. Y aquí vamos a ahondar un poquito en el flujo de la vena cava superior. ¿Por qué es atractivo? Porque es la sangre que estaría regresando del sistema nervioso central al atrio derecho. Entonces estaría libre de la influencia de los cortocircuitos. Ahora, tiene varias complicaciones técnicas. Para empezar, cuando queremos ver el flujo a través de un vaso, pues usamos esta fórmula donde hacemos pi por radio al cuadrado, es decir, vemos el diámetro del tubo donde está pasando, lo dividimos entre dos, tenemos el radio. Hacemos pi por radio al cuadrado y sacamos el área. Después esa área la tenemos que multiplicar por la integral velocidad-tiempo, que es el área bajo la curva de cada latido, y eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí la precisión del flujo de la vena cava superior con la técnica original es muy limitada. ¿Por qué? Primero porque es una vena. Entonces tenemos que hacer un modo M en la vena cava superior. Aquí tienen el atrio derecho, la cava superior. Se hace un modo M y vamos a tener un diámetro mayor y vamos a tener un diámetro menor. Entonces para poder sacar el radio tenemos que hacer diámetro mayor más diámetro menor entre 2. Entonces en ese primer promedio ya hay un error de medición importante. Y el otro es que la mayoría de la técnica original mide el flujo en una vista subcostal. Y en una vista subcostal el gran problema es que vamos a apachurrar la panza del bebé, y a los bebés no les gusta mucho eso. Entonces, si se fijan, aquí hay un trazo de la cava superior y vean cómo un latido no es similar a los otros latidos. Entonces, este es diferente a este es diferente a este es diferente a este. Y eso hace que para poder tener un poquito de mayor precisión hay que promediar por lo menos 10 latidos. Cuando lo comparamos con el gasto cardíaco izquierdo, que lo vamos a ver con detenimiento más adelante, vean cómo este latido se parece mucho a este latido, se parece mucho a este latido. Entonces, normalmente lo que hacemos es que promediamos nada más 3 integrales velocidad-tiempo. Y algo que también es muy importante y a lo que nos dedicamos mucho nosotros, que vemos la valoración hemodinámica a través del ultrasonido cardíaco, es ver estudios de validación. Y este estudio de validación es muy importante porque se validó el flujo de la vena cava superior y el flujo y el gasto cardíaco izquierdo con las técnicas habituales contra la resonancia magnética hemodinámica funcional. Y el gasto cardíaco izquierdo es muy robusto, tiene una muy buena correlación. En cambio, el de la vena cava superior es muy limitado. Ahora, algo que olvidé mencionarles es que ya que hemos visto un poquito estos principios fisiológicos que gobiernan el sistema cardiovascular de los neonatos, nos tiene que parecer muy ilógico la receta que está por cumplir, me parece ya 20 años,
de volumen, dopa, dobuta, adrena, esteroide, ¿no? Entonces, acuérdense, miren, se publicó en el 2003, 20 años, donde la propuesta de expansión de volumen y el primer inotrópico dopamina, el segundo inotrópico dobutamina y después, si no, noradrenalina y esteroide. Desgraciadamente esta sigue siendo el abordaje en muchos lugares, pero cuando vemos cuáles son los principios fisiológicos, pues es importante pensar que a lo mejor no es el abordaje más adecuado. Entonces, es importante buscar mediciones de flujo que nos digan cuál es el flujo que tiene nuestro recién nacido. Entonces, el paso del ultrasonido a la mano de los clínicos pues es relativamente reciente. Nosotros, sobre todo en neonato, vamos bastante retrasados cuando nos comparamos con otras edades pediátricas y con los adultos. Los adultos desde hace mucho tiempo en medicina de urgencias, en terapia intensiva, el ultrasonido está muy bien integrado a su práctica clínica. Entonces, en los 50s y 60s el uso estaba muy restringido, era difícil llevarlo a la cama de paciente, eran aparatos muy grandes. En los 70s, específicamente en la parte neonatal, empieza el ultrasonido transfrontaler por neonatólogos en Europa y Asia, y hasta finales de los 70s los ecocardiogramas los hacían los radiólogos. Entonces, muchas veces esta misma pugna de poder de pasar a tener el acceso a una técnica, nosotros como clínicos haciendo una pregunta clínica para responder, pues lo mismo pasaron los cardiólogos en los 70s, cuando, como les digo, los radiólogos eran los que iban haciendo los ecocardiogramas. Y les digo, los intensivistas de adultos son los pioneros en el ultrasonido a la cama del paciente. En el Hospital Infantil de México, uno de los primeros abordajes para utilizar el ultrasonido es de 1982, el año en que yo nací, del doctor Enrique Udaeta y la doctora Mari Segura, donde empezaron a hacer los ultrasonidos transfontanelares. Entonces, aquí tenemos que hacer muy bien la diferencia entre qué es el point of care y qué es la consulta hemodinámica. La consulta hemodinámica es un entrenamiento extenso que requiere por lo menos de un año y que requiere de alto flujo de pacientes, porque las guías, las del 2011, están por actualizarse, pero exigen por lo menos 700 estudios. Debemos de saber también estudiar fisiología, farmacoterapia para tomar las mejores decisiones basadas en fisiología. Debemos tener una mezcla entre casos críticos y no críticos, por lo tanto requerimos condiciones para llegar al volumen de pacientes. Es un área susceptible al progreso científico. Pueden ver, todos los días se están publicando artículos y trabajos de investigación de los grupos que se dedican a esto. Requiere educación médica continua. Todos los que nos dedicamos a esto estamos involucrados también en redes de investigación y de enseñanza, y hay potencial para la colaboración de diferentes institutos. El point of care es un modelo más universal, se basa en la disponibilidad 24/7, entonces aquí son muy importantes, uno, los ultrasonidos portátiles, y dos, la idea o el concepto de que la mayoría de los centros deben de tener un ultrasonido disponible. Debe de haber acceso inmediato para situaciones urgentes, hay mayor potencial para entrenamiento y la diseminación es más rápida. Entonces, un ejemplo de cómo integramos un algoritmo de point of care es la adaptación que hicimos del SAFE de la doctora Nadia Youssef. Lo vamos a ir viendo en diferentes diapositivas hasta la versión final, que ya está publicada en JOVI, en el Journal of Visualized Experiments. Ahí está ya el algoritmo completo con las diferentes modificaciones que le fuimos haciendo a través del tiempo, y también el video instruccional está por publicarse. Pero bueno, aquí vamos a tener un neonato con deterioro agudo. Vamos a pensar en primero ver todas las medidas para estabilizarlo, como les decía, la gasometría, ver glucosa, calcio, verificar intubación, y tenemos la categorización del paciente que está en paro, que tiene inestabilidad hemodinámica o que tiene únicamente inestabilidad respiratoria. Y cómo, con ayuda de ciertas vistas ultrasonográficas, podemos tratar de integrar si hay disfunción ventricular, si hay obstrucción a los tractos de salida. Esto es inmediatamente para contactar a cardiología o al equipo de valoración hemodinámica, y en el caso de deterioro súbito pulmonar, pues ver si hay alteraciones en el deslizamiento pleural. Eso lo vamos a ver con calma en el módulo de pulmón, y cómo diagnosticar un neumotórax o si hay un derrame pleural importante que está comprometiendo al paciente. Entonces, pues evidentemente situaciones urgentes, derrames, tamponades,
o tener rápidamente la idea de si el paciente le va a servir volumen o más bien tiene una disfunción ventricular, pues son muy importantes a la cama del paciente. Y hay diferentes algoritmos del paciente que tiene también un deterioro agudo. Este es el del doctor Yasser El-Sayed, del grupo de POCUS Neo, y que también este ya está publicado en el European Journal of Pediatrics. Este incluye mucho más vistas en cerebro y en abdomen. Todo eso lo vamos a ir viendo con calma. Entonces, como les digo, el POCUS pues, es un modelo universal. Cosas sencillas como ver si la vejiga tiene orina o no en el bebé que no está orinando, neumatosis porta o colecciones abdominales. El ultrasonido pulmonar y cerebral sí creemos que la mayoría de los neonatólogos deben de tener competencias en poder identificar lo más importante y soporte de procedimientos. Todo procedimiento que sea soportado por ultrasonido va a ser más seguro que hacerlo a ciegas. Cuestiones emergentes, derrame pericárdico, pleural, puntas de catéteres o valoraciones hemodinámicas a distancia. Y como les digo, el modelo consultante experto, que es neonatólogos que hayan tenido el entrenamiento completo en ecocardiografía funcional en un programa como el que existió alguna vez aquí en el Hospital Infantil de México. Esperemos que en algún momento haya las condiciones para retomarlo o en otra institución, pero como les digo, lo que se requiere es gran volumen de estudios y gran volumen de pacientes. Por lo tanto, para tener este entrenamiento específico se requiere de un centro, generalmente de tercer nivel, que tenga amplio volumen y mezcla de casos graves y no graves, porque se requiere mucha práctica ya que la ecocardiografía es compleja. Y como les digo, la ecocardiografía funcional nació más o menos en los 90s. Entre los 70s, como les digo, al final todavía estaba incluso la pugna entre los cardiólogos y los radiólogos. Y un grupo de neonatólogos en Australia iniciaron con esta inquietud de el neonatólogo como un usuario del ultrasonido para tomar imágenes y para poder tomar decisiones. Y de ahí, pues el gran padre de todo esto es el doctor Patrick McNamara, con quien tuve la fortuna de entrenar, que junto con un gran equipo, la doctora Regan Giesinger, que fue la gran organizadora de estos programas hemodinámicos alrededor del mundo, y siempre con el apoyo de cardiología. Aquí está el doctor Luke Mertens, que es el jefe del laboratorio de ecocardiografía en SickKids. Entonces ellos fundaron el programa de ecocardiografía en el grupo de Toronto y de ahí se fue expandiendo. Hoy en día en Canadá, en la mayoría de las UCINes de tercer nivel, hay neonatólogos capacitados para hacer ecocardiografía funcional avanzada y también ya es una competencia avalada por el Royal College. Actualmente el doctor McNamara está en Estados Unidos, en Iowa, y junto con el doctor Wyman Lai pues están haciendo también toda la expansión de la ecocardiografía funcional neonatal en los Estados Unidos. Gente muy importante en Europa, por ejemplo, es el doctor Afif El-Kufash, que está en Dublín, y ahí tienen también programas importantísimos de ecocardiografía. Y en los Estados Unidos, gente como Philip Levy, como Anup Kateria, como Shahab Nori, ¿no? Que también pues son grandes pioneros en el mundo de la ecocardiografía funcional. Y el doctor Yasser El-Sayed, que con su iniciativa de POCUS Neo también está llevando el Point of Care a diferentes partes del mundo. Las primeras guías, como les digo, se publicaron en el 2011. Está por publicarse una actualización de estas. Se publicaron tanto en América como en Europa. Y ha incrementado el interés de los neonatólogos y en general de la comunidad científica, y un ejemplo claro es las colecciones que existen en Pediatric Research. Pediatric Research, como saben, es una revista muy connotada de investigación pediátrica, y le han dedicado un número especial a el ultrasonido para valorar el corazón, que es esta serie. Me parece que son 5 o 6 artículos. Neonatologists Perform Echocardiography, lo pueden buscar y está totalmente accesible, es de acceso libre. También se publicó el de ultrasonido pulmonar del doctor De Luca, la doctora Youssef, el doctor Raimondi, y también se publicó la serie de ultrasonido cerebral. Entonces también es reconocido ya por la comunidad pediátrica internacional que es una necesidad. Y actualmente en la Asociación Americana de Ecocardiografía hay un grupo de interés de hemodinamia neonatal, que es este Neonatal Hemodynamics TN Echo Special Interest Group.
Cuando yo entrené, estos eran los recursos que había disponibles: el libro del doctor Skinner, Ecocardiografía práctica para el neonatólogo, y como les digo, el programa del doctor Nick Evans, que se ha seguido actualizando y se sigue produciendo, la aplicación que salió más o menos en esos años, y en Latinoamérica estaba el libro de la doctora Cristina Ocio. Hoy en día, en la mayoría de los textos importantes de neonatología, hay un capítulo específico escrito por neonatólogos que hacen ecocardiografía. Entonces, en libros de ventilación hay un capítulo de hemodinamia, en libros, y también, muy importante, en tratados ya de ecocardiografía pediátrica hay capítulos escritos por neonatólogos. El programa de ecocardiografía funcional, bueno, pues está establecido en Norteamérica, en diferentes centros en Canadá, en Estados Unidos, y bueno, en México teníamos el programa aquí en el Hospital Infantil de México. Todos los centros que hacen entrenamiento están conjuntados en el Neonatal Hemodynamics Research Center. Los invito a buscar la página, y ahí también pueden ver oportunidades para hacer fellows, para acceder a los eventos educativos que son totalmente gratuitos. Hay eventos para fellows que están haciendo el entrenamiento en ecocardiografía funcional, y hay también seminarios de diferentes temas todos los meses. Una primera inquietud que existía era: si los neonatólogos empiezan a hacer ecocardiogramas, se van a pasar cardiopatías complejas y se va a meter en problemas a los pacientes. Para empezar, estas primeras publicaciones no se basaban en literatura neonatal, no habían casos reportados de mala práctica a este respecto, y la verdad es que el entrenamiento, si es cuidadoso, da muy buenos resultados. Por eso, en su génesis, han sido pues muy cautos en que tiene que ser un entrenamiento extenso, y por eso les hago la diferencia. Parte de este diplomado, a mí lo que me interesa es que aprendan el point of care, y posteriormente, si se da la oportunidad y pueden hacer el entrenamiento más avanzado, porque las habilidades básicas no sirven para ver situaciones complejas de compromiso hemodinámico. Pero en cuanto a la posibilidad de que se pase una cardiopatía, con el modelo del doctor McNamara de Toronto, donde se entrena junto con un laboratorio de ecocardiografía, la doctora Adrienne Bischoff publicó este artículo donde se analizaron 399 estudios de primera vez realizados por neonatólogos ya entrenados, y después sometieron esos estudios a la valoración por cardiólogos expertos, y vean cómo de 339 estudios hubo 322 concordancias anatómicas, no hubo ninguna discordancia mayor, y hubo 7 discordancias menores, 3 fístulas coronarias y 4 pequeños comunicaciones interventriculares musculares. Entonces, como pueden ver, esta cuestión de que puede ser riesgoso porque al usarse se va a dejar de diagnosticar cardiopatía congénita, pues no es tan cierto. Y lo segundo es que tenemos que pasar también ya a un concepto de la consulta hemodinámica, más allá de solamente tener la habilidad de hacer un ecocardiograma, es tener los conocimientos de la fisiología, de la historia del paciente, para poder individualizar la recomendación que le damos al equipo. Entonces, cómo funciona es que el equipo de ultrasonido es un equipo aparte, al cual le hacen una consulta. Se hace la consulta primero viendo toda la parte clínica, con la exploración, con la monitorización cardiopulmonar. Ahora ya hay otras herramientas como el NIRS. Después se hace el ecocardiograma, y después se hace una impresión fisiológica, con lo cual se da una recomendación. En los primeros 2 años del programa, nada más para darles un ejemplo de cómo se comportó, lo principal que veíamos era hipertensión pulmonar aguda, después conducto arterioso, después choque, y después hipertensión pulmonar crónica, o el paciente crónico con displasia broncopulmonar. Y vean cómo, de forma global, en un 45% de los casos se pudo dar una recomendación de ajuste del manejo. Y aquí pueden ver en hipertensión pulmonar inicio de vasodilatadores, inicio de vasopresores o inotrópicos. El conducto arterioso, la gran mayoría fue recomendaciones expectantes, pero también recomendamos manejo médico, quirúrgico, o se descartó que fuera un problema. También en inestabilidad hemodinámica nos ayudó a ver vasopresores o inotrópicos específicos, y en las consultas de displasia broncopulmonar usamos de primera línea diuréticos y de segunda línea vasodilatadores como el sildenafil.
En el 19% de las consultas, es decir, casi en 1 de cada 5, además encontramos hallazgos incidentales. El catéter está mal posicionado, hay un trombo o hay una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces es muy importante también que el ultrasonido nos da información que quizá no estábamos buscando en las manos adecuadas. Y acá hay una expansión esta fue la tesis de la doctora Mariela que acaba de salir, un poquito de cómo se comportan las consultas. Incrementaron las consultas de conducto arterioso, pasaron a también en segundo lugar de hipertensión pulmonar, inestabilidad hemodinámica y hipertensión pulmonar crónica, y también en muchas de las ocasiones el estado hemodinámico es normal y son consultas de seguimiento. Agregamos otro tipo de ultrasonidos y por eso al final nos autollamamos también como un servicio de point of care, porque a todas las valoraciones a partir del 2018 hacíamos valoraciones de ultrasonido pulmonar y ultrasonido cerebral, y vean cómo hay un espectro muy amplio de patología en inestabilidades, en inestabilidad hemodinámica diversa. Entonces vean cómo conducto arterioso, pues sí, en la gran mayoría de las veces lo que esperaríamos era un patrón intersticial en el ultrasonido pulmonar, pero también teníamos neumonías, también había pacientes tempranos que tenían SDR que necesitaban surfactante, malformaciones pulmonares, etcétera. O en los casos de inestabilidad hemodinámica sistémica, como en muchas ocasiones pues había una neumonía, una telectasia, ¿no? Un derrame pleural. En hipertensión pulmonar, como ustedes saben, la gran mayoría de las veces es de causa parenquimatosa pulmonar. Entonces pueden ver desde diferentes grados de edema intersticial, atelectasias, neumotórax, neumonías, etc. Entonces vean cómo también agregar otros órganos y sistemas que son susceptibles a la exploración ultrasonográfica, pues nos ayuda a integrar mejor la fisiopatología de nuestro paciente. De todas las valoraciones hemodinámicas, en un 67.5% el ultrasonido pulmonar va a ser anormal, va a haber algún hallazgo. Y lo mismo a la hora de ver cómo está el cerebro, en un 20.5% de las ocasiones el ultrasonido transfontanelar es anormal. ¿Por qué es muy importante integrar ciertas mediciones ecocardiográficas a la valoración hemodinámica de nuestros recién nacidos? Todos ustedes, y sobre todo los neonatólogos que estén tomando este diplomado, recuerdan el famoso, la presión arterial media debe ser igual a la edad gestacional del paciente. Esto es una herramienta útil, práctica, como un primer abordaje, pero ¿de dónde viene? Porque a partir de esta recomendación es que incluso se han diseñado ensayos clínicos donde el objetivo es una presión arterial igual a la edad de gestación. Bueno, esto es un consenso. Y es un consenso de 20 pediatras del Reino Unido, donde solamente había 2 neonatólogos, que se publicó en 1992. Y era un reporte para el desarrollo de guías y medidas de auditoría para la buena práctica en los neonatos que tienen SDR. Y ahí el grupo de trabajo pues llegó al consenso de que una presión arterial media equivalente a la edad gestacional es adecuado para considerar como un valor mínimo. Entonces, simplemente es interesante ver que de aquí viene algo que usamos como práctica y pues que no tiene mucho sustento. Cuando utilizamos la presión arterial media, hay que recordar que la presión arterial diastólica va a ser el mayor determinante, ya que la mayor parte del ciclo cardíaco se pasa en diástole. Y lo que nosotros normalmente recomendamos es que cuando estamos abordando a un neonato que tiene inestabilidad hemodinámica, tenemos que ver no la presión arterial media, sino cómo se está comportando la presión arterial sistólica, cómo se está comportando la presión arterial diastólica, y con base en eso poder, y con el uso del ultrasonido también, ayudarnos a ver cuál es el estado fisiopatológico del paciente. Este artículo, que es fabuloso, de la doctora Giesinger, que como les repito, desafortunadamente hace unos días abandonó la Tierra, es muy importante para entender el abordaje moderno del paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces, lo primero es ver qué es lo que está alterado, la presión sistólica o la diastólica. Si la presión arterial alterada es la sistólica, está debajo del percentil 3, lo más seguro es que nos refleje una disminución del volumen latido. Y aquí tenemos que ver cuáles son las causas posibles. Es hipertensión pulmonar, donde
podríamos requerir un vasodilatador pulmonar, ver si requerimos o no algo de volumen y utilizar inotrópicos específicos que no tengan acción en resistencias vasculares pulmonares. O el problema es sepsis, donde lo que hay que hacer es mejorar el desempeño sistólico miocárdico, donde vamos a utilizar también inotrópicos específicos. O es un choque cardiogénico, donde tenemos que ver si hay o no arritmias y mejorar también el desempeño sistólico del miocardio. O al contrario, nos estamos enfrentando a un neonato que tiene una presión arterial diastólica debajo del percentil 3, donde lo más seguro es que estemos lidiando con un problema de disminución de resistencias vasculares sistémicas. Entonces, causas posibles: el neonato está hipovolémico, donde lo que tenemos que hacer es optimizar con volumen y utilizar fármacos específicos para incrementar las resistencias vasculares sistémicas. O estamos con un choque caliente, donde también vamos a requerir algo de volumen y incrementar las resistencias vasculares sistémicas. O es un conducto arterioso que nos está dando sintomatología. Vean cómo algo muy similar en cuanto al comportamiento fisiopatológico es un conducto arterioso significativo, pero también estadios iniciales del choque caliente. O al contrario, cuando estamos abordando a nuestro recién nacido, tiene tanto la presión arterial sistólica como la diastólica debajo de la percentil 3. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿fue una progresión de severidad tras un periodo inicial de presión arterial sistólica baja? Casos de hipertensión pulmonar o de choque cardiogénico. ¿O fue una progresión de la severidad tras un periodo inicial de presión arterial diastólica baja? Hipovolemia, choque caliente o conducto arterioso. O la hipotensión sistolodiastólica es la presentación y no tenemos otros datos para interpretar. Y con base en eso podemos hacer una recomendación específica estructurada. Desde hace tiempo sabemos con muchos estudios que no es igual la presión arterial que el flujo sanguíneo. Estos se han hecho muchos estudios, se han hecho estudios justo con flujo de la vena cava superior, ¿no? Para ver que no es igual la presión arterial y el flujo de la vena cava superior, interpretando qué es lo que regresa del sistema nervioso central, y han encontrado gráficas parecidas a estas, donde está por todos lados, no tiene una relación lineal. Y aquí, por ejemplo, comparamos en las interconsultas de los primeros 2 años del programa de ecocardiografía en el hospital, cómo se comporta el gasto cardíaco contra la presión arterial. Y encontramos estos 4 cuadrantes, que también están muy bien descritos en la literatura. Si fuera suficiente buscar la presión arterial para ver cómo está, cuál es el estadio hemodinámico de nuestro paciente, pues tendríamos una relación lineal, ¿no? Pero como pueden ver, pues está por todos lados. Vamos a tener pacientes normales que tienen tanto la presión como el gasto cardíaco izquierdo normales. Vamos a tener pacientes con choque compensado, donde van a tener un gasto cardíaco bajo, pero la presión arterial se mantiene. Choque descompensado, donde vamos a tener gasto bajo y presión baja. Y también vamos a tener todo el rubro de circulación hiperdinamica, que pueden ser pacientes que están sépticos, choque caliente o que están con un conducto arterioso. Entonces, por eso necesitamos más elementos para categorizar a nuestros pacientes. Y es muy importante esa parte, como les digo, está por cumplir ya 20 años este abordaje como de, digamos, receta de cocina, que como saben, pues en general el neonato tenemos que evitarlo, sabiendo cuáles son los principios fisiológicos. Entonces todos estamos de acuerdo que este es un bebé gravísimo, pero ¿qué tiene? ¿No? Aquí tenemos la monitorización, bradicárdico, hipotenso. Entonces aquí es donde la ecocardiografía nos da mucha luz para encontrar fenotipos específicos. Como les digo, tratar a todos iguales sabemos que no funciona. Tratar de categorizar a cada uno de estos pacientes en diferentes fenotipos. Y justamente el objetivo de los que nos dedicamos a la valoración hemodinámica a través del ultrasonido es identificar estos fenotipos hemodinámicos, buscar si hay biomarcadores que nos ayuden y con base en eso ver qué intervenciones estamos haciendo y cuáles nos llevan a mejores desenlaces. Hay que recordar que en los ensayos clínicos controlados, para hacer medicina basada en evidencias, para que un ensayo clínico controlado sea exitoso, necesitamos que la población basal sea igual, o sea, que el estado basal sea el mismo para hacer una intervención y ver los desenlaces, una intervención contra un placebo. Desgraciadamente, y con toda la variabilidad que hay en la inestabilidad hemodinámica neonatal, va a ser muy difícil que ustedes encuentren un ensayo clínico que les responda a la pregunta específica de su paciente.
Por eso yo creo que por mucho tiempo vamos a seguir tratando a los pacientes con base en fisiología. Más adelante, con todo lo que se viene en cuanto a inteligencia artificial y a la integración de bases de datos, podemos encontrar algo más preciso, pero mientras, el chiste es encontrar cuál es el estado fisiológico y dar manejo basado en fisiopatología. Diferentes herramientas para valorar el estado hemodinámico de nuestro paciente. Ecocardiografía es la más importante. También existen aparatos donde se mide impedancia cardiovascular, como el NICOM, que nos da una medición continua de gasto cardíaco, resistencias, etcétera, aunque es difícil llevarlo a la práctica, son pocas las unidades que lo han hecho. O la resonancia magnética funcional, también hemodinámica, que nos puede dar ya datos más precisos, pero también es muy poco factible. Entonces, tenemos que ver cómo está la precarga, la poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca, y con esto ver cómo estamos entregando oxígeno. Entonces, finalmente, la entrega de oxígeno es lo más importante, y aquí justamente el ecocardiograma, la monitorización cardiopulmonar, la gasometría, y también hoy en día, afortunadamente, cada vez es más frecuente que tengamos disponible el NIRS, nos ayuda ahora sí como neonatólogos a tratar de calcular la entrega de oxígeno. Y las intervenciones que tengamos deben ser basadas en fisiología. Entonces, justamente uno de las pocas modificaciones que hemos logrado hacer, esta es la guía de la GPC de sepsis neonatal, y metimos este cuadro de la doctora Regan Giesinger, donde invita al neonatólogo a pensar, cuando tú tienes un neonato con inestabilidad hemodinámica, ¿qué es lo que quieres modificar? Entonces, cuando utilizas dopamina, ¿qué le hace al volumen latido? ¿Qué le hace a las resistencias vasculares sistémicas? Y vean qué le hace a las resistencias vasculares pulmonares. En los neonatos, muchas veces no queremos interferir, no queremos incrementar las resistencias vasculares pulmonares. Por eso la dopamina es un fármaco que cada vez se utiliza menos en neonatología. ¿Qué hace la dobutamina? Generalmente es un muy buen inotrópico, incrementando el volumen latido, pero prácticamente no tiene efecto ni en resistencias vasculares sistémicas ni pulmonares. La milrinona, igual, muy buen inotrópico, pero es un vasodilatador sistémico y pulmonar. Entonces va a disminuir tanto resistencias vasculares sistémicas como pulmonares. La epinefrina es el mejor inotrópico que existe, va a incrementar el volumen latido, va a incrementar las resistencias vasculares sistémicas, pero ojo con que incrementa también las resistencias vasculares pulmonares. La norepinefrina podría ser, a menos que el paciente esté con una FiO2 del 100%, un vasopresor puro, o la vasopresina, que la vasopresina es de los pocos fármacos que tienen la ventaja de ser un inotrópico negativo, que eso muchas veces nos puede ayudar, y va a incrementar de manera muy importante las resistencias vasculares sistémicas, y tiene el efecto también teórico, y se ha visto en diferentes ensayos clínicos, de disminuir las resistencias vasculares pulmonares a través de la liberación de óxido nítrico endógeno. Entonces, la idea de la valoración hemodinámica es esa. Se hace una interconsulta, se ven datos clínicos, ecocardiográficos, y se integra la fisiología. Estas eran experiencias increíbles con el doctor McNamara, donde interpretábamos después, le presentábamos al paciente y veíamos cómo estaba el ecocardiograma. Entonces, vamos a hacer una recomendación. Para hacer estas recomendaciones nos debemos de basar en valores normativos, en fenotipos, en definiciones y en una terapéutica racional, y es muy importante darle seguimiento a los pacientes. Un ejemplo de qué pasa con las definiciones. Este es otro estudio de la doctora Regan Giesinger, donde se hizo una encuesta a 71 centros donde se hacía hipotermia para encefalopatía hipoxicoisquémica, interrogando cuál era el manejo de la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, de 71 centros encuestados, se encontraron 17 definiciones distintas de hipotensión para tomar una decisión. Entonces, esto es muy importante y muy revelador de cómo debemos de estar muy al pendiente de la literatura, trabajar en conjunto para establecer estas normativas, definiciones o marcos de trabajo, porque pues sí, esto habla de la variabilidad que hay en la práctica actual. Y algo que es muy importante es que los centros que tenían ecocardiografía funcional utilizaban mucho más tendencias de la presión sistólica y diastólica, utilizaban menos carga, menos volumen, era mucho más común el inotrópico como primera línea de tratamiento, y utilizaban vasopresores sin acciones en las resistencias vasculares pulmonares. Y los centros que no tenían este recurso utilizaban más vasopresores como primera línea, utilizaban más dopamina, y sus neonatos iban más a circulación extracorpórea.
Entonces, eso también poco a poco está evidenciándose en la literatura, que los centros que tienen personal que sabe hacer valoraciones hemodinámicas y que son centros ECMO, se logra que menos pacientes se tengan que canular para entrar a ECMO. Y este es un ejemplo de la hoja de datos que utilizábamos en el programa del Hospital Infantil de México, donde se hacía una interconsulta clínica, teníamos datos de la gasometría y ya de ahí tomábamos las diferentes mediciones ultrasonográficas del ecocardiograma, pulmonares y cerebrales. El protocolo de adquisición de imágenes del ecocardiograma sería, como lo hacemos normalmente, como les decía, a los bebés les choca que les aprieten la panza. Entonces, al contrario de los cardiólogos que empiezan con el situs, también importante recalcar que muchos de estos programas se deben de basar en que los cardiólogos hacen la primera valoración y se descarta cardiopatía congénita. Entonces empezamos con el apical, 4 y 5 cámaras. Después hacemos una modificación del ventrículo derecho que se llama ventrículo derecho 3 cámaras. El eje largo para esternal, el eje corto para esternal, el supraesternal y al final hacemos el subcostal. Y ya de ahí, para ver otros órganos y sistemas con ultrasonido, nos podemos bajar al abdomen y después podemos ver cerebro y pulmón. Y normalmente toda estructura que estemos interrogando lo vemos en 2D. Si es factible para hacer alguna medición de distancias, hacemos modo M o de fracción de eyección. Vemos Doppler color, después Doppler pulsado. Si la velocidad es alta, utilizamos el Doppler continuo y si tenemos el recurso, hacemos Doppler tisular. Recuerden la diferencia entre el Doppler pulsado y el Doppler continuo. La gran mayoría de las mediciones que queremos hacer es con Doppler pulsado, donde vamos a poner una región de interés, un volumen muestra generalmente de 2 milímetros y nos va a medir la velocidad de todos los eritrocitos que estén pasando a través de estos 2 milímetros. El mismo cristal del transductor va a transmitir y después va a recibir, pero vamos a estar limitados por la velocidad. Si las velocidades son altas, necesitamos utilizar el Doppler continuo. Y en el Doppler continuo van a ser 2 cristales, uno que transmite y otro que recibe. No tiene límite superior en la detección de la velocidad, aunque la localización va ambigua, va a detectar todo lo que esté en el espectro del rayo. Y recuerden que todas las curvas Doppler lo que vamos a estar viendo va a ser velocidad contra tiempo. Y bueno, tratábamos de hacer un protocolo de adquisición de imagen completo, sin importar si era estudio de primera vez, de seguimiento, tomábamos todos los cortes y hacíamos todas las mediciones, aunque hay ciertas mediciones más importantes si es conducto, hipertensión o hipotensión. Entonces vamos a ver poco a poco cuáles son las diferentes mediciones o las valoraciones funcionales que podemos hacer en el ecocardiograma funcional y cuáles son las aplicaciones específicas del point of care. Con esto terminamos esta primera parte del módulo de ecocardiografía y nos vemos en la siguiente para ver en específico cuáles son las mediciones funcionales. Muchas gracias.